Ok. Parte 2 del Srimad Bhagavatam, bienvenido a todos. La traducción de Srimad Bhagavatam, parte 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No sé qué está pasando acá, pero estos días la compu está medio así como loquita, no sé qué le pasa. A ver, acá está. A ver, share sound. Okay. ¿Lo ven ahora? ¿Sí? Bueno, esta parte es bastante más así como de estudiar, digamos. Así que bueno, veremos cómo funciona. Ahí va. For coming back for the second part of the seminar. Gracias por venir todos a la segunda parte del seminario. I really think you should consider trademarking the ISV welcome or copywriting it before other temples start using it. And Eso viene de algo que dijeron antes, y que algo de copyright. copying that enthusiasm. So thank you. It's really heartwarming. Porque lo glorifican a él mucho antes, entonces por eso está hablando. Pero bueno, esta parte no lo voy a traducir porque no hay... To receive the welcome. And I'm also Estoy agradecido de recibir ese lindo recibimiento. very happy that you began with Vaisheshika Prabhu with the Shad Goswami Ashtaka, because también estoy contento que ustedes empezaron con Vaisheshika Prabhu, con el that was Guru Astakam, I think is. Just the right place to begin for today. Porque es el lugar apropiado para empezar hoy. This second day of the seminar is continuing the glories of Srimad Bhagavatam. El segundo día del seminario es para continuar las glorias de Srimad Bhagavatam. And our focus will be exclusively on Srimad Bhagavatam. Y el foco va a ser exclusivamente en el Srimad Bhagavatam. But also in some ways, this part of the seminar can be considered to be a sequel to last year's seminar. Y este seminario puede ser que sea una secuela, una secuencia, no sé cómo se dice, del seminario del año pasado. On Srila Jiva Goswami. Que fue acerca de Srila Jiva Goswami. Because Jiva Goswami's ideas on Srimad Bhagavatam and las ideas de Jiva Goswami en el Srimad Bhagavatam, his presentation y en su presentación of the meaning of Bhagavatam is going to el significado del Srimad Bhagavatam be the focus of this second part va a ser el foco de esta segunda parte of the seminar today. So del seminario hoy. Yesterday, if you were listening to the first part of the seminar, it was an overview of No sé si escuchaste la primera parte del seminario, que fue así como una vista general, un pantallazo general of the glories of the Bhagavatam, both from de las glorias del Bhagavatam, an outsider's perspective, desde unas perspectivas de los de afuera, digamos, trying to say, well, what are the objective characteristics about cuáles son las características objetivas the text that make it del texto, so extraordinary, lo hace tan extraordinario, and also trying to delve into the content from a devotee's perspective and y también tratar de entrar en la perspectiva del devoto que lo hace. saying, what is the essence of the Bhagavatam that makes it so wonderful? ¿Qué es lo que es la gloria del Bhagavatam que lo hace tan maravilloso? And we looked at the first few verses of Srimad Bhagavatam, Bien, miramos los primeros versos del Srimad Bhagavatam, particularly the second and the third, particularmente el segundo y el tercero, to bring out the uniqueness of the Bhagavatam from para extraer lo único de Srimad, lo más exclusivo de Srimad Bhagavatam, y único, a devotee's perspective. de la perspectiva de un devoto. That was the macro perspective in terms Esa fue la perspectiva macro, grande, así como general, of trying to inspire us as devotees to tratando de inspirarnos a nosotros como devotos. say, we really have a great treasure in the Tenemos un tesoro realmente muy bueno, muy grande, Srimad Bhagavatam, really el Srimad Bhagavatam,
have something special. Tenemos algo muy especial. Today I want to focus in a little bit more in detail, Me quiero enfocar un poquito más en detalle, looking at specific verses and sections buscar en versos específicos y secciones específicas of the Bhagavatam and arguments connected to the Srimad Bhagavatam that Jiva los argumentos que están en el Srimad Bhagavatam, que sí, el Shiva Goswami Goswami draws out in his Sandarbhas, particularly él habla en sus sandarbhas, in the first three Sandarbhas, especialmente los primeros 3 sandarbhas. Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Tattva Sandarbha, Bhagavata Sandarbha and Paramatma Sandarbha. y Paramatma Sandarbha. So that's the plan for today. And again, like last time, Es el plan para hoy. I'll stop at appropriate times Igual que la otra vez, voy a parar en momentos apropiados to ask for questions para dar lugar para preguntas and get your comments and input as well. y dejar sus comentarios y también lo que quieran aportar. Okay, so does that sound okay for ¿Está bien? ¿Qué les parece eso? a plan? ¿Como un plan? Qué lindo que es el voto. Okay, so the reason I'm standing is because today we'll need the board here La razón que estoy parado acá porque vamos a necesitar acá el pizarrón. to put down some terms and some Poner unos términos ahí, points as we work through the more specific material. así, mientras que pasamos por los materiales más específicos que vamos a cubrir. So in the Tattva Sandarbha, Jiva Goswami gives us a wonderful argument for En el Tattva Sandarbha, Sri Shiva Goswami nos da un argumento muy maravilloso. Yo voy a empezar a anotar porque si no después... why Srimad Bhagavatam is the best, is the topmost ¿Por qué el Srimad Bhagavatam es lo mejor of all sacred literature? de todas las literaturas sagradas? We know this to be a cornerstone of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. Y esta es una cornerstone. ¿No está Daniela para que me ayude? Cornerstone. Como una piedra. Cornerstone, como vieron que uno pone una piedra como para Me empezar. suena que es como pilar. Sí, pero viste como sin cornerstone, bueno, sí, como un pilar. Pongamos así como pilar. Un pilar. Vamos a seguir ahí. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. That Srimad Srimad Bhagavatam, Ramala, Malalam. A ver si lo quieren. literature. And we know this to be a cornerstone of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Pramana Mamalan. Lo va a repetir, por eso yo lo voy a anotar. That Srimad Bhagavatam is the highest pramana, the highest Srimad es el Pramana más elevado, más alto, más... Sí, source of valid knowledge. The word es una fuente de conocimiento válido. pramana literally means something that you use for measuring. Pramana significa algo, algo que sirve para medida, para medir. Sorry, yo estoy anotando también. A standard. Right? Como así, como algo como estándar, no sé cómo se dice, como algo, sí. Against which you can compare other things. Por lo cual después puedes comparar otras cosas. So a ruler, for example, Por is ejemplo, como una regla, a pramana. es un pramana. It's a standard, right? This ¿Cómo se dice estándar? Es como, sí, estándar, me sale estándar, no me sale. Perdón, estoy cansado de Se decir. dice igual. Ah, Se dice estándar. igual, no hay una. Gracias. is what a foot means, and then you can compare Esto es lo que un pie, un metro, digamos, es lo que es. every measurement of length is essentially Y podés comparar cualquier medida de largo a comparison with some standard. en comparación con algún estándar. So, in the same way, a pramana is a means of achieving valid knowledge. Entonces, pramana es una forma de obtener conocimiento válido In this world.
este mundo. And there are many ways of getting valid knowledge. Y hay muchas formas de tomar conocimiento válido. We can get it through sense perception, Lo podemos tomar a través de la percepción de los sentidos, using our eyes and our ears usando los ojos y los oídos, and our nose and so ¿no? La nariz, todo eso. on. We can get valid knowledge through the use of reason and the También a través de la razón intellect, y el intelecto, by making arguments and haciendo argumentos coming to conclusions. y llegar a conclusiones. But then finally, we can use testimony Y al final podemos usar lo que se llama testimonios, or what is heard from reliable sources. o lo que se ha escuchado por fuentes fidedignas. Called Pueden contar, ¿no? Reliable, reliable, que uno puede contar, ¿no? Reliable, ¿tenés otra palabra ahí, Daniela? Sí, fidedigna yo digo, pero no sé cómo Sí, se dice. fidedigna es correcto. Ay, gracias. Shabda, which can become a reliable source of knowledge. Un Shabda, como es una forma así fidedigna de obtener conocimiento. So Jiva Goswami is particularly concerned with the third because Shiva Goswami está particularmente así enfocado en la tercera. that's the one that is relying on scripture. That's the one Esa es la que está basada en las escrituras. that requires his attention. Esa es la que requiere su atención. The first two he will utilize, Primeras dos, él la va a utilizar, especially the second one, especialmente la segunda, one, que era la razón, inference or logic, in connection with scripture, la lógica en conexión a las escrituras. as well, as I'm going to show you today. Yo les voy a mostrar esto. But the position of the Bhagavatam itself, Jiva Pero la posición del Bhagavatam en sí mismo, Goswami builds a multi-layer argument él construye un argumento con muchas capas. it's here, builds a multi-layer argument for the Bhagavatam's supremacy. Un argumento con muchas capas para demostrar la supremacía, se dice, del Bhagavatam. And the first thing he examines is the context of the Bhagavatam's origin Primero mira el contenido, el contexto, perdón, no el contenido, el contexto de los orígenes del Bhagavatam. Me voy a escuchar de vuelta por si dije algo mal, pero... is the context of the Bhagavatam's origin, or its the reason for its existence, why it O la razón de su existencia. was born, and ¿Qué apareció el Bhagavatam? ¿Por qué fue nacido, digamos? why the Bhagavatam was written. ¿Por qué el Bhagavatam fue escrito? And we looked at a little bit of this last time when I came for a seminar here. Y lo vimos esto la otra vez cuando vine la última vez para el seminario. But the first layer, you can say, in context is Entonces, la primera capa dentro del contexto the composition of the text by es la composición del texto Vyasadeva. de Vyasadeva. Which we know happened at the maturity of his career Que pasó en la madurez de su carrera as a writer. como un escritor. Está bueno este ejemplo que él da porque ahora podemos pensar de cualquier escritor que ustedes puedan conocer, o si ustedes mismos son escritores, saben qué pasa cuando uno ya ha escrito mucho, ¿no? La primera vez que escribió algo hasta que cuando uno sigue escribiendo, ¿qué pasa con eso? Entonces él llegó a eso en su madurez. It occurred after he wrote the Mahabharata and Ocurrió después que ya había escrito el Mahabharata, after he compiled the Puranas, después que había ya compilado los Puranas,
After he wrote the Vedanta Sutra Porque escribió el Vedanta Sutra to explain the Upanishads. para explicar los Upanishads. So all of those things having been done, Habiendo terminado todas esas cosas, we know from the Bhagavatam, Vyasadeva was still not satisfied. He sabemos que del mismo Bhagavatam, Vyasadeva no estaba satisfecho, was not no estaba content. contento. And so at that point, Narada Muni comes on Y ahí the en ese momento Narada Muni aparece scene, and he uses some very strong y language Narada Muni usa una lengua muy fuerte to describe what Vyasadeva has been doing. para describir lo que Vyasadeva había hecho hasta ese momento. He says, the reason you're not happy is because everything you've written so far is jugupsitam. La razón por la que no estás feliz es porque todo lo que se ha escrito hasta ahora es jugupsitan. Esa es una linda palabra, jugupsitan. Jugupsitan. Voy a escribir otra vez para que lo escuchen. The reason you're not happy is because everything you've written so far is No jugupsitam. estás He feliz porque lo que se ha escrito hasta ahora es jugupsitan. says. And the word jugupsitam in Sanskrit is a very strong word. Esa It means palabra es una palabra muy fuerte en sánscrito. detestable or Significa detestable, horrible, horrible or really despicable. así completamente horrible. Right? So it's very strong language that he used to say for books that we frankly love and Es una lengua muy fuerte, especialmente por libros que nosotros amamos, revere, también respetamos, right? Like the Mahabharata, como el Mahabharata, for example, or the other Puranas, or los otros Puranas, even the Vedanta Sutra, incluso el Vedanta Sutra, which is the most brilliant of philosophical works from India. Que es uno de los trabajos filosóficos más brillantes de la India. So all these works that we really revere, he's saying Todo lo que nosotros así reveramos y estamos así completamente, ¿no? jugupsitam. Él dice So Jugupsitan. ¿Se acuerdan esa palabra? Jugupsitan. Sí, cuando alguien hable puede decir, no hables Jugupsitan. again, think back to yesterday's seminar. Otra vez, volviendo atrás al seminario de ayer, It's not that these things are inherently valueless. no es que las cosas son en sí mismas inválidas. That we should regard them as terrible texts. Nosotros no debemos así referir esos textos como horribles y todo eso. It's just that when you look at things from the perspective of the highest vantage point, Pero cuando miras desde una perspectiva que tenés como más ventaja de mirar, por ejemplo, si estás en algo alto, podés ver abajo más claro, una cosa así, de un vantage point, que es decir, como de un punto de vista ventajoso, si podés mirar de un punto de vista así como ventajoso. everything else looks so small Todo lo demás se ve tan pequeño and looks so worthless, y se ve tan así sin valor. right? I mean, imagine our own concern, my concern Imagínate nuestras propias así decisiones, nuestras propias cosas que nos preocupan. with getting the cheapest airline ticket. Por ejemplo, de comprar el pasaje más barato que existe. So whether a ticket is $280 Si un pasaje está a $280 or $350, o $350, está hablando de pasajes que él seguramente tiene muchos de viajar de la costa por ejemplo, está en Utah y va hasta California y de California a Florida y esos pasajes acá más o menos son los precios. Entonces está hablando de ese contexto para que sepan. Entonces si es de 280 o 350, it makes a big difference. And es una diferencia bastante grande para mí. sometimes I change my schedule Y a veces cambio mi itinerario based on a difference of $100 in a ticket. en base de $100 de diferencia en un pasaje. But imagine someone who's, a multimillionaire Pero imagínense alguien que es un multimillonario or a billionaire. o un billonario.
would they even stop to think about the cost of the ticket? It would ¿Van a parar a pensar incluso el costo del pasaje? make absolutely no difference to their lives, right? No va a hacer ninguna diferencia en sus vidas. It would be more of a concern of time. Va a ser más que nada una cuestión de considerar acerca del tiempo. When can I get there, and is it ¿Cuándo puedo llegar ahí? the most efficient use ¿Y cuál es la forma más eficiente de usar mi tiempo? of my time? So that money, which is so big for me, is so little for that Esa plata que es tanto para mí es muy pequeño para ellos. person. So from the perspective of the Bhagavatam, which Así, por la perspectiva desde el Srimad Bhagavatam, is offering the most valuable está dando lo más valioso of all gifts, de todos los regalos, then the other things which offer gifts that are no doubt valuable and useful las otras cosas que dan un regalo que igual son útiles y son prácticos, but from the Bhagavatam's perspective, it's cheap and it's not anything of consequence. desde el punto de vista del Bhagavatam, es algo muy barato y no tiene ninguna consecuencia. You wouldn't think twice, No lo pensarías dos veces, just as a multimillionaire would not así como un multimillonario no pensaría think twice about the cost of a ticket or the el costo de un pasaje, cost of weekly groceries would make o tampoco el costo del supermercado de todas las semanas. no difference to that person's life. Even though no doubt groceries are important, they would Aunque las compras de supermercados son importantes, pero no va a tener tanto detalle en eso que no, o sea, acknowledge. So in the same way, for the Bhagavatam, other de la misma manera el Srimad Bhagavatam, scriptures are, these other texts are jugupsitam, las otras escrituras son yugupsitan. ¿Se acuerdan esa palabra? Yugupsitan. Yugupsitan. Me encanta cómo pronuncia. from that perspective. Desde esa perspectiva, ¿no? Ahora está hablando Narada Muni a Vyasadeva, no es para que nosotros andemos diciendo por todos lados, pero creo que nosotros no tenemos el vantage point. Bueno, yo hablo de mí, el vantage point todavía, pero bueno. And what's interesting is that Vyasadeva already pretty much knows the problem. Entonces Vyasadeva ya sabe cuál es el problema. When he shows up in front, when he speaks to Narada Muni, he Vyasadeva ya sabe el problema cuando se presentó enfrente a Narada Muni. kind of diagnoses the problem Él mismo diagnostica el problema. himself. He knows he's the literary incarnation of the Lord. Es la encarnación literaria del Señor, He's empowered, and so empoderado. he understands the problem, but Entonces entiende cuál es el problema. he receives confirmation and approval and blessing Y entonces ahí recibe confirmación, aprobación y bendición de Narada Muni, blessings from his spiritual master, su maestro espiritual. Narada Muni. So, right away, from the internal context of the Bhagavatam, we see Entonces, desde el punto de vista interno del contexto del Srimad Bhagavatam, that in terms of its context, it's coming up at the end of the Vedic entonces en el contexto está viniendo al final de todas las otras escrituras. literature. On a sidebar, De una nota al costado, from an academic desde perspective, un punto de vista académico, scholars would also recognize that the Bhagavatam comes last in incluso desde el punto de vista académico, los académicos, del punto hacia académico, ellos reconocen que el Bhagavata viene después de todas las otras escrituras, the chain of various kinds of de la cadena de varios tipos de literaturas literature that is produced in India, que es producida en India, such as the Upanishads and o los Upanishads, the Vedas and the los Vedas, Mahabharata Mahabharata, and so on. y así. Of course, the question of dating is a fraught one. It's a difficult La cosa de la fecha es un poco así debatible con los académicos. one, and we would not typically agree with the academic Estamos de acuerdo con ellos. dating of the Bhagavata, but Ellos le dan la fecha del Bhagavatam, at least in this one element, pero en este elemento namely that it is kind of at the end of a es un libro que se escribe al final de las otras escrituras, long tradition of writing. It's de una larga tradición de escritos. in some ways the contemplated fruit of what has happened Es el fruto contemplativo de todo lo que estaba pasando hasta ese momento. so far. So that's the first layer of context. The Esa es la primera
capa del contenido. ¿Se entiende? Second layer of context is ¿Tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me para, me dicen, estoy tomando notas también. ¿Okay? Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. Y la segunda es Sukadeva Goswami y Parikshit Maharaj. Who essentially Shukadev Goswami, he has no reason to study anything else. We Entonces Sukadeva Goswami literalmente no tiene nada, ninguna razón para estudiar nada más. know he spent 16 years in the womb Él se pasó 16 años en el vientre because he didn't want to come out porque él no quería salir, to face the problems and the temptations of the no quería así enfrentarse con los problemas del mundo material y no quería tampoco las tentaciones world. And it was only when del mundo. God himself Y solo cuando Dios mismo arrives at his door and llegó a su puerta or at the womb and says, o en el vientre, you'll be safe. y dice, no te preocupes, vas a estar salvo. Come out. I Sal. promise you won't be in Maya. Te prometo que no vas a estar en Maya. And so Shukadev Goswami is born, and you can Sukadeva Goswami nació, imagine 16 years after imagínense, 16 años, his mother, 16 years she kept him in the womb. 16 años ella lo mantuvo en su vientre. And the moment he comes out, he's a teenager, and he Cuando él sale, ella es un así, teenager, no sé cómo se dice en español, un adolescente. says, goodbye, mom and dad. Y, chao, mamá y papá. I'm 16, I'm leaving home. Ya tengo 16 años, así que me voy de mi casa. Es muy típico acá en América eso, pero And it's okay, that's not his mood. esa no es su modalidad. It's not a teenage rebellion No es una rebelión así de un niño de adolescente. thing. He's actually not attached. I mean, Realmente él no está pegado. it's not simply that he wants to get away from his parents. No es solamente que se quiere salir de sus padres. He's actually not attached to the material world, and he Está apegado para nada al mundo material. heads off. And it's only Por eso se va. the study of Srimad Bhagavatam which is able to hold Y la única razón que lo puede parar a él es el estudio de Srimad Bhagavatam. his attention Puede parar atraer su atención. afterwards. It's the only thing that he will stick around for. Es la única cosa que él se podría como quedarse por ahí, como quieto, digamos, en algún lugar. Is the study of Bhagavatam. And therefore, Jiva Goswami quotes this famous verse, Atma Rama. Por eso, Jiva Goswami cita este verso tan famoso, Atma Rama. Bueno, escúchenlo, que no lo voy a repetir. Munayo nirgrantha hyapurukrame kurvantya hetukim bhaktim itham bhuta guno hari. That even the Lord's qualities are so wonderful that Incluso las cualidades del Señor son tan maravillosas, even those who have otherwise no reason to listen to anything incluso aquellos que no tienen ninguna razón para escuchar nada, or become attached to anything in this world estar apegado a cualquier cosa en el mundo material, will still take time and energy to listen to what van a tomar todavía su tiempo y energía para escuchar the Atma Ramas, what the Lord's qualities are cuáles son las cualidades del Señor. like. Right? They take, even though they have nothing to look forward to in this Aunque no están buscando nada en este mundo, están deseosos de escuchar eso. world. So Jiva Goswami makes the point that this material must be transcendental. Por eso dice que este mundo material tiene que ser trascendental. Otherwise, why would people like Shukadev Goswami take the time to listen to it? Right? Que este conocimiento debe ser trascendental, sino porque Sukadeva Goswami llevaría el tiempo, o sea, usaría su tiempo para escucharlo. It must be something beyond other forms of Vedic literature. Tiene que ser algo más allá de otros tipos de literatura védica. Then we might look at King Parikshit. Y después podemos ver también a King Parikshit, who had 7 days to live. que tenía 7 días para vivir. And
therefore nothing to look forward to in life. Entonces nada para buscar en el mundo. Uh, O sea, nada para motivarlo en este mundo. and yet, he's spending his time studying Srimad Bhagavatam, Y así todo, él pasa su tiempo escuchando y aprendiendo Srimad Bhagavatam. listening to Bhagavatam. Escuchando Srimad Bhagavatam. The fact that he is such a person, cursed to die in 7 days, El hecho de que él es esa persona que está maldecido en morir en 7 días and willing to spend the last precious moments of his y está así deseoso de perder, de usar sus últimos preciosos 7 días life reading this is leyendo esto, significant. es significativo. Not all the Puranas begin with such background stories. No todos los Puranas comienzan con este tipo de historia. Even if we say that, oh, the Bhagavatam is self-promoting and obviously Podemos decir que el Bhagavatam se está autoproclamando. it's going to promote itself. But Cada libro se promueve a sí mismo. other Puranas don't, frankly. The Los Puranas no, tampoco, la verdad que no. Devi Bhagavata Purana, for example, begins with a story Devi Bhagavata Purana, por ejemplo, of empieza con una historia. This is a Purana dedicated to Devi, the goddess Es un Purana dedicado a Devi, Durga. la diosa Durga. It begins with the story of a king and a Empieza con la historia de un rey y un asesino. merchant who Oh, no, wait, I think I got it wrong. Devi, the goddess Durga. It begins with the story of a king and a merchant who un comerciante. Entre un rey y la historia comienza entre un rey y un comerciante. have both lost their wealth. The Los dos perdieron su fortuna. king has lost his kingdom, the El rey perdió su reinado merchant has lost his business, y el comerciante perdió su negocio. and they're both very, very depressed Están los dos muy, muy deprimidos. and heartbroken as a result, and Están con los corazones rotos. they go to a sage named Van a un sabio, Medha, and Colmeda, the sage gives them spiritual knowledge and y el sabio les da conocimiento espiritual a sense of detachment, y un sentido de desapego, and explains that this world is Maya. Right? y él les explica que este mundo es Maya. So it's a very different starting point. These Es un punto de empezar muy diferente. are people who still had a desire to Esto es gente que todavía tenía deseo keep up with the world and mantenerse en el mundo, to make it in the world, and así como make it in the world, como sí, sobrevivir o sea, ser exitoso en el mundo, eso quiero decir make it. they're lamenting the loss of their wealth. Están lamentando la pérdida de sus riquezas. When you see Parikshit Maharaj Pero cuando ven a Parikshit Maharaj in Bhagavatam, en Bhagavatam, is he lamenting the loss of his kingdom? él está lamentándose de su pérdida del reinado. Is he hoping to recover it Él está esperando recuperarlo at some point again? en algún punto otra vez. Is he hoping to avoid death and Él está esperando evitar la muerte. no, none of No, nada de eso. Qué lindo este argumento, ¿no? that, right? He's had it with the world. Él ya está listo con el mundo. He's embracing this opportunity to get Él está así abrazando esta oportunidad. away. It's very much a different mindset Es completamente otro tipo de mentalidad than the opening story of the Devi Bhagavatam. que de la historia del comienzo de Devi Bhagavatam. Purana. So Purana. the point being that all opening stories are not alike. Que lo que quiero decir es que todas las historias del comienzo no son iguales. It's not that, oh, every text will have the same things to say to No es que todos los libros o textos van a decir exactamente lo mismo. glorify itself, and A glorificarse a sí mismo. therefore this is all very subjective. Por eso es algo subjetivo. It's not like that. Es así. These works do indicate to us what level of person that they're addressing themselves. Este tipo de historias uno ve tipo de personas que se están acercando y cómo se acercan.
to, whether they're addressing themselves to someone who's still very much tied with the desires of this world, or to Como si se están presentando a alguien que está todavía muy apegado y atado a este mundo material, people who have really decided that they want nothing more of. o con personas que desean, que ya no quieren nada más. Justo Daksha me mandó una oración, les quiero leer porque es muy lindo y tiene que ver con esto justamente de alguien que ya está, para los que no conocen, especialmente Jerry y Daniela, Yamuna Dasi es una de las primeras discípulas de Prabhupada, la cual escuchamos todavía en los templos, Govinda Nadi Purusha, y hicieron su bibliografía o algo así, y en ella Daksha me leyó un pedacito que dice, yo oro que un día en el futuro pueda ver tu cara cara a cara otra vez. Yo visualizo que va a ser muchas vidas, que tengo muchas vidas frente de mí, pero yo no veo ninguna otra meta que sea worth achieving, que valga la pena, ninguna otra meta que valga la pena. No importa qué lento y difícil o imposible esto pueda ser para esta posición caída mía, no hay nada más así deseoso. Por favor, bendíceme con la perseverancia de continuar en el paso para volver a encontrarte. Qué lindo, ¿no? Exactamente. Cuando ella estaba dejando el cuerpo, que ya falleció, le preguntaron si ella tenía algún deseo que nos había complacido. Y ella dijo que no, que estaba lista. Así que bueno, nada. Por eso que nosotros tenemos ya no solamente el Bhagavatam, historias viejas, y no sé qué, tenemos devotos que ya están ahí, ¿no? Ya están, llegaron a este momento, lo que estaban hablando acá, no solo historias del Bhagavatam, esta Yamuna de Vidas es de acá, contemporánea nuestra, digamos. Yo estaba viva cuando, no hace mucho falleció. Y dejó sus libros, sus cantos, y todavía la escuchamos, y estuvo muy asociada con Prabhupada, y ese libro, sus Glorias, es muy estático, y eso que leí es un pedacito, y lo traduje muy bien. Después veo si lo tradujo mejor y se los paso. Pero muy hermoso, porque justo hice referencia como esto del Bhagavatam de Parikshit, que ya está, no necesita nada en este mundo, ¿no? Of the material world. And then you have finally the layer of Sutta Goswami. Y después tiene la otra capa, que sería de Sutta Goswami. Perdón, bien, tengo una amiga acá. Un minuto, perdón. Para que le aviso. Okay. Justo hoy en el Who Prabhupada Lilamrita leímos algo de Yamuna y todos los días estamos leyendo cosas de Yamuna, cómo se relacionaba con Prabhupada. Qué lindo, claro. Qué lindo. Entonces tenemos la última capa, digamos, de esta parte del contexto, es Sutta Goswami. is speaking to the sages at Naimisharanya. Está hablando a los sabios en Naimisharanya. They have spent 1,000 years doing a Pasaron 1000 años fire sacrifice. haciendo sacrificio de fuegos. Una cosa que quiero aclarar también, que estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de un bebé que se queda 16 años. Lo que pasa es que nosotros estamos en Kali Yuga, que todo es muy corto y lo que nosotros experimentamos no es la realidad que pasaba en otros yugas, en otras eras, en otras épocas. Digo porque hay gente nueva o en el YouTube que tal vez no entienden nada de lo que está pasando, pero estamos en otras dimensiones. 1000 años es algo posible en esa época. En esta época tenemos vida corta, 100 años nada más. Their bodies are black. Sí, no, yo ¿Cómo? quería comentar algo. Sí, comentá. Que una vez, hablando con Bhaktisundara Maharaj, claro, porque Sutta Goswami explica esto, él relata el de Srimad Bhagavatam, todo lo acontecido de Sukadeva Goswami, pero luego de los 1000 años
de todo esto de los sacrificios del sabio, los sabios de la millaraña. Ujú. Y por eso es que se dice que lo que habló Sutta Goswami no fue hace 5.000 años, sino 4.000 años, Ah, porque habría que restarle a los 5.000, que bueno, 5.000 años es más de 5.000 años que apareció Krishna y sucedió todo lo que sucedió, pero luego, 1.000 años después, fue como relatado por Sutta Goswami. buenísimo. Ahí, Yo ni idea, ni me meto en es ese muy mundo interesante. porque, pero buenísimo. Bueno, puede ser, sí, Como sí. que, Se lo voy a dejar para claro, los académicos. Pero buen punto, sí, sí, sí. Buenísimo. Te eso dijo. para comentar eso. Qué bueno, sí, está Pero bien. Esos son 1000 años ahí. Sí, no sé, yo las dimensiones del tiempo. 20 años no son nada, entonces 1.000 años, bueno, capaz que son algo. Gracias, Gustavo. Haribol. ¿Otro comentario, alguien? ¿Estamos bien? Bueno. Black with soot, and after 1,000 years of doing this sacrifice, Estaban todos llenos, después de hacer el sacrificio, estaban todos llenos de polvo y de cenizas. Y still they have no solution to the problem from después de todo ese tiempo, todavía no había solución para los problemas que estaban apareciendo, which they started, which los problemas que empezaron. is what can we do to prevent the influence of the age of Kali? ¿Qué podemos hacer para prevenir la influencia de la era de Kali? ¿Voy a anotarla esa? ¿Qué podemos hacer? Eso de los sabios. Para prevenir. Es una de las 6 preguntas, ¿no? Del Sí, Bhagavatam. sí. ¿Qué podemos hacer para prevenir los efectos de Kali, de la era de Kali? Which is right upon us at this moment. Está encima nuestro en este momento. And with that frustration, they turn away from their sacrificial Y con esa frustración se van o sea, le dan la espalda al sacrificio performance, and they turn to the most learned and venerable amongst them, y van a la persona entre ellos que es la que está que sabe más y más avanzada, Sutta Goswami, and they Sutta Goswami. say, you know what can be done, please. Tú sabes lo que debemos hacer. Qué interesante, porque Sutta Goswami estaba ahí todo el tiempo y nunca le habían preguntado y él no se había metido tampoco para decirle, hey, déjense de hacer el fuego que yo sé acá. Ellos mismos se dieron cuenta y realizaron, porque Krishna habla en el corazón, ¿no? Si uno es paciente, se va a dar cuenta que las personas que están haciendo algo tal vez que no es tan efectivo, eventualmente van a mirar a la persona que sabe un poco más y decirle, bueno, no me está funcionando, ¿qué hago ahora? Así pasó con Krishna Kshetra Swami también, que estaban adorando las deidades en Alemania hace muchísimos años atrás. Él escribió un libro sobre cómo adorar las deidades, y estaban adorando las deidades en el templo que una devota recién había comprado, discípula de Prabhupada, y tenía el altar de Radha Krishna en una biblioteca, ¿no? Había libros y en un estante estaba Radha Krishna. Y después de como 6 semanas o algo así que estuvo Maharaj ahí todos los días, no era Maharaj en ese momento, pero bueno, había escrito ese libro y era una eminencia en el tema, le preguntan, ¿es ofensivo tener a Radha Krishna en una biblioteca? Y él dijo, sí. Pero esos 6 semanas que estuve ahí nunca dijo nada, ¿no? O sea, que la grandiosidad de los grandes... Acá Sutta Goswami estaba sentado ahí con ellos y sin embargo de repente dijeron, esto no está funcionando, a ver, miremos acá, y acá tenemos a Sutta Goswami que nos hable. Gustavo, ¿querías decir algo? No, que estoy pensando que, bueno, yo tengo unas imágenes de Radha Krishna ahí en la biblioteca, Bueno, pero pero eso era tengo un una imagen. templo, no era la casa de Please. ellas. Ellas, esa devota, igual puedes preguntarle a Krishna Swami, pero yo también lo tengo acá en mi altar, es una biblioteca, porque es lo que tengo, pero ellos era un templo y Krishna acepta amor y devoción y no está mirando detalles, pero como él escribió un libro y le preguntaron qué deberían hacer, están diseñando Yo el tengo, templo, están como completamente organizando todo, dijeron que no, pero esa historia pasó hace no sé cuántos años por atrás. eso se recomienda tener Goranitai en el hogar que no aceptan ofensas. Claro, claro, yo tengo fotos nada más, así que, Claro, que- lo mismo. pero sí, sí. Pero no, el asunto de que con la gente que sabe, que está ahí presente, que están viendo que está haciendo algo que no va a funcionar, y está ahí presente y participa del fuego sacrificio y todo. Preguntémosle a qué sabe, o como dice Acharyadeva,
vayamos al libro de instrucciones, a la Bhagavad Cuando nada funciona y que intentamos todo, bueno, vamos al libro de instrucciones. Ujú. Teach us. Sorry. And they say, you know what can be done, please teach us. Tú sabes lo que podemos hacer, por favor, enséñanos. So again, you've got an assembly of 1,000 sages Otra vez tienes una asamblea de 1000 sabios who have tried other methods que trataron otros métodos and have found them to be less than effective y encontraron que sea eso un poco menos que efectivo in solving the issues of the age. Okay, so para resolver los problemas de esta era. in terms of context Entonces, en el punto de vista del contenido, del contexto, of the story itself, de la historia en sí misma, the Bhagavatam makes it clear at every layer el Bhagavatam lo hace muy claro en cada capa, that it is something that's unusual, but also es algo inusual something that's directed towards the highest aim, which is y también está dirigido a la meta más elevada. for people who are already Atmaramas, Es para personas que ya son Atmaramas, who have decided that this world has nothing more to offer para personas que ya han decidido que este mundo no tiene nada más para ofrecerles. them. They are ready as the appropriate listeners Esos están listos como los oyentes apropiados of Srimad Bhagavatam. de Srimad Bhagavatam. That is not to say that others cannot benefit. Eso no quiere decir que otros no se pueden beneficiar. Bhagavatam makes it clear that even people El Bhagavatam lo hace claro que incluso personas who have material desires can que tienen deseos materiales benefit from the book. se pueden beneficiar del libro. But the question is really of primary audience. Pero la cuestión es de cuál es la audiencia primera, sí, la audiencia para lo que se escribió, digamos, ¿no? Where's the quality at? Just ¿Dónde debería estar la cualidad de la persona para quien se escribió este it's libro? like you can write a book for Como tú podrías escribir un libro PhD level para un nivel de PhD, readers. escritores de PhD, nivel de PhD. Now, others can benefit with Bueno, otros también se pueden beneficiar appropriate guidance in a con la guía apropiada, classroom under the guidance of a en una clase con una guía de un profesor. professor, etc. They can benefit. Se pueden beneficiar. But who's your primary audience? Are you Pero ¿quién es tu primera audiencia? ¿Se dice? ¿Se entiende eso como audiencia? ¿A quién le estás escribiendo? writing this as a children's book, or are you writing Un libro para niños. as a book for the mass ¿Estás escribiendo un libro para la masa en general? general reader, or are you writing it for PhD students? ¿Estás escribiendo para los estudiantes del doctorado, PhD? And the Bhagavatam is very much at the highest level of Y el Bhagavatam es para el nivel más elevado, understanding. So entendimiento. that's context. Ese es el contexto. The second argument El segundo argumento, este es el primer argumento, contexto. El segundo argumento. ¿No les gusta cómo presenta? Tan lindo él, ¿no? that Jiva Goswami makes Que is in regard to es en accessibility. accesibilidad. When it comes to knowledge Cuando nos referimos a conocimiento, that is accessible is always conocimiento que es accesible, better than knowledge that is inaccessible. que conocimiento que es accesible, que es mejor que conocimiento que no es accesible. And difficult Y es difícil, to obtain. que es difícil de obtener. The idea that just because something is complicated La idea de que porque algo es complicado, and difficult to understand, difícil de entender, therefore it must be wiser entonces por eso debe ser seguro que es mucho más sabio, and must be more brilliant, debe ser más brillante. right? Is an illusion that Una ilusión a lot of us in this world subscribe to.
que muchos de nosotros en este mundo nos suscribimos. If someone came here and gave speeches that were really, about the sound of one hand clapping, for example, Si, por ejemplo, alguien vendría acá y daría charlas sobre algo como, por ejemplo, el sonido de una mano aplaudiendo, then you would really feel, wow, this person must have some deep, deep knowledge. Otherwise, oh, esta persona seguro que tiene un conocimiento muy, muy profundo. how could they say something that I don't understand? ¿Cómo podrían decir algo sino que yo no entiendo? That whole perspective, that incomprehensibility Toda esa perspectiva que la incomprensibilidad is therefore, and inaccessibility is wisdom. y inaccesibilidad, ¿está bien? ¿Se entiende? Incomprensibilidad, inaccesibilidad es igual a sabiduría. Comes from arrogance, it comes Eso viene de arrogancia from pride, because y de orgullo. the assumption is, I'm so brilliant and I'm so intelligent Yo soy tan brillante y tan inteligente, that anything I can understand. If puedo entender cualquier cosa. there is something that I cannot understand, Algo que no puedo entender, that must be really great, right? entonces eso debe ser algo muy grande, muy bueno. Right? So it's founded on the idea essentially of my own greatness Entonces está basado en la idea de mi propia grandeza and the fact that, wow, finally I found something that is smarter than, or finalmente encontré algo que es más inteligente que yo, someone who is smarter than I am. o alguien que es más inteligente que yo. But in fact, the reality we understand is different. Pero en realidad, la forma que nosotros entendemos la realidad es diferente. That which is the most profound is also the simplest. Entonces, aquello que es lo más profundo también es lo más simple It's also the easiest to grasp. y lo más fácil de entender. Why? ¿Por qué? What was the definition of knowledge we heard ¿Cuál fue la definición de conocimiento? ¿Se acuerdan? Que la dijo él antes. yesterday from the Bueno, nosotros fue un par de semanas atrás. Bhagavatam itself? Del Bhagavatam en sí mismo, For the welfare of all, para el beneficio de todos. right? So if it cannot reach all, Si no puede beneficiar o alcanzar a todos, then what does that mean? entonces, ¿qué significa? It's not knowledge. Entonces no es conocimiento. All the people may not accept it. That's No toda la gente lo va a aceptar. another point, but it Otro punto. should be accessible Pero tiene que estar accesible to all. Otherwise, a todos. to the degree that it's inaccessible, to that degree, we are not sure whether it's knowledge or whether Hasta el punto de que no está accesible, no se sabe si es conocimiento it's word jugglery or o si es un juego de palabras whether it's complicated information o si es información complicada or what it might be. o lo que sea. So it has to be accessible. Tiene que ser accesible. Accessibility is crucial. And La accesibilidad es crucial. of all the various Vedas, De todos los Vedas the Puranas are the most accessible y de todos los Vedas, los Puranas son los más accesibles. because the Vedas typically they cannot be heard and understood or even read by Porque los Vedas no se pueden entender o leer. Bueno, aprendí cómo ir para atrás, así que me estoy perdiendo. typically they cannot be heard and understood No se puede, escuchar, entender, or even read aunque leer, by those who are not Brahmins, para aquellos que no son brahmanas, of the upper of the highest Varna, del varna más alto, which frankly is a very small percentage que francamente es un porcentaje muy, muy diminuto of the overall population. de toda la población del mundo. If you think, even in our world today, Incluso si piensan en nuestro mundo hoy en día, how many people are academics, for example, it's a son very ¿cuánto es el porcentaje de las personas en el mundo que son académicos? small percentage of the Es un porcentaje muy pequeño world's population. de la población del mundo. So they're restricted to Brahmanas. Esto está restringido a los brahmanas. They're typically in Vedic culture, they're restricted for men only.
Y también está restringido solo para los hombres, only, except with some few exceptions. con algunas muy pequeñas excepciones. The standard is men chant the Vedic mantra, El estándar es que los hombres cantan los mantras, they do Vedic sacrifices. ellos hacen los sacrificios védicos. So right there, 50% of your population is finished, Ahí nomás la mitad de tu población se acabó. is out. And then of the 50% left, only the brahmanas, right? And Y 50% que está, solamente los brahmanas. only those brahmanas who have been trained for a También esos brahmanas que han sido entrenados lifetime of Vedic recitation. por toda la vida de la recitación de los mantras védicos. It takes easily 12 years or more Y lleva fácilmente 12 años o más of continuous full-time learning de continuamente aprendiendo como 100% del tiempo, to learn how to recite Vedas properly. para aprender a cómo recitar los Vedas apropiadamente. And even then, people get it wrong. Incluso ahí la gente lo hace mal. And then we know from Bhagavatam what Nosotros sabemos qué pasa happens, right? When one syllable is out of place, cuando una sílaba está fuera de lugar. then instead of creating a demon who will kill Indra, you get En vez de crear un demonio que va a matar a Indra, a demon who will be killed by Indra. That was se crea un demonio que va a ser matado por Indra. just a mispronunciation Eso fue solamente una mala pronunciación in the story of Vritrasura. en la historia de Vitrasura. So the Vedas are not accessible. The Puranas Vedas no son accesibles. are. They Puranas son, present the same teachings of the Vedas, presentan las mismas enseñanzas de los Vedas, but do so in a way that is understandable for the average person. pero lo hacen de tal manera que es entendible para la persona común. And that does not make them any lesser. Eso no lo hace mucho menos, no los hace menos. Okay, the fact that the average person can listen to these stories and El hecho de que las personas en general pueden escuchar estas historias, enjoy them pueden disfrutarlas, doesn't make them any less. las hacen menos. Right? That's not that's a knee-jerk understanding of knowledge that we have Ese es un entendimiento de conocimiento que nosotros tenemos, that we have to question tenemos que cuestionarlo, because we don't accept hacer preguntas. that idea No aceptamos esa idea by any means. de una manera. So accessibility. The third is that the Bhagavatam is a far more effective Y la tercera es que el Bhagavatam es un buen maestro. Voy a explicar ahora. teacher than Maestro, sí. is than are the Vedas and other Que mejor maestro que los Vedas texts. u otros Mean- textos. Means they make the meanings of the Vedas clear and Hacen el significado de los Vedas entendible. apparent. So it's a similar point. The second one is about Son básicamente casi el mismo punto. accessibility, that anyone El primer punto es que la accesibilidad, que todo el mundo can read and study puede leer y estudiar the Srimad Bhagavatam. el Bhagavatam. No restrictions No hay ninguna restricción of caste or creed de casta, or status or anything like that. religión o de estado. But also, they're very clear, very apparent. It is Pero también es muy claro, far more difficult to misinterpret Srimad Bhagavatam. mucho más difícil malinterpretar el Srimad Bhagavatam. It can be done, Puede ser hecho but it's far more difficult than to misinterpret the Upanishads, que malinterpretar los Upanishads, por ejemplo. for example, which are so open to varieties of interpretation. Que está tan abierto a una variedad de interpretaciones. It's more difficult to misinterpret Bhagavatam than it is to misinterpret even Bhagavad Gita. Es más difícil malinterpretar el Bhagavatam que es malinterpretar el Bhagavad Gita, por ejemplo, Or the Mahabharata, Mahabharata or for other works like that. u otros trabajos así. The Bhagavatam is a better teacher El Bhagavatam es un mejor maestro because it makes the point
crystal clear. Que hace el punto, ayúdame Daniela, crystal clear, como claro como un cristal, hace el punto muy claro, así, muy, sí. Srila Prabhupada and the Acharya say this is one reason that Shankaracharya avoided commenting on Srimad Bhagavatam, Y esta es una de las razones que Srila Prabhupada y los acharyas dicen que Shankaracharya evitó comentar en el Srimad Bhagavatam. because there's very little way. In fact, history has Hay muy poco lugar, shown that every Advaitin, every incluso en la historia ha mostrado que cada Advaita, follower of Shankaracharya, cada seguidor de Shankaracharya, every impersonalist who has cada impersonalista, taken the Bhagavatam seriously que ha tomado el Bhagavatam seriamente, has become at least halfway of a devotee. se ha vuelto por lo menos la mitad del camino a devoto, 50%. 50%, Either consciously or incluso consciente o inconscientemente. unconsciously. The influence of the Bhagavatam is so great. La influencia del Bhagavatam es tan maravillosa, tan grande. People like Sridhara Swami, O personas como Sridhar Swami, Madhusudana Saraswati, and Madhusudana Sarasvati others who are y otros influenced by the ideas of the Bhagavatam. están influenciados por la idea del Bhagavatam. You read their works. Madhusudana Uno lee sus trabajos. Saraswati has this beautiful Madhusudana Sarasvati tiene este hermoso beautiful verse where he verso muy hermoso talks about that I bow down que él dice, yo ofrezco mi reverencia, me inclino to that blue effulgence a esa efulgencia azul which plays in the courtyard of Maharaj que juega en los patios de Nanda, Maharaj Nanda and which steals butter y que roba mantequilla from the homes of the gopis de la casa de las gopis and gives so much joy to his y devotees. da tanto placer a sus devotos. Let me bow down to that bluish effulgence. Déjame que yo me incline a esa efulgencia azul. Half of the devotee. Right? So there's bhakti that emerges. Hay bhakti que emerge. That you might not be able to pinpoint it, and Tal vez no puedes sacarlo exactamente así, ponerle el dedo, digamos. you Pero, might not be able to get yourself to say, "Oh, that's Krishna." tal vez no puedes ni siquiera decir, ese es Krishna. Let me bow down to that beautiful two-armed, threefold Déjame que me incline a esa hermosa forma de dos manos bending form of y the Lord. But there's some de la forma de las curvas del Señor. bluish effulgence that's running around on the banks of the Yamuna. Pero hay una efulgencia azul que está corriendo por los bancos del Yamuna, Which is attracted my mind que atrajo mi mente, rather than the nondescript Brahman. más allá de un Brahman no descriptivo. Entonces, si leen el Bhagavatam, tiene esa influencia. And then the last thing Y la última parte, y acá vamos a parar después de esto, chicos, porque ya estamos medio con la hora, pero para que tener por lo menos esta parte. is in terms of the Bhagavatam's content. Y la última parte es acerca del contenido del Bhagavatam. It stands heads and shoulders above all the other Vaishnav literature. Está a la misma altura y los hombros de todas las demás literaturas. We have talked about the content at some length last Hablamos un poco del contenido time, and la última vez we're going to focus on it now y vamos a enfocarnos aquí otra vez also for the rest of today. para el resto de hoy en día. So some of this should be a reminder of what we Algunas de las cosas pueden ser un recuerdo, talked about in last year's seminar. hablamos la última vez en el seminario. Some of it should be new, but I wanted to kind of bring it all together Algo puede ser nuevo, pero quiero ponerlo todo junto, in one place and say, en un solo lugar. look, in these four ways, Jiva Goswami is saying the Bhagavatam is really the highest pramana. It's the En estas cuatro formas, Jiva Goswami dice, este es el más alto pramana. Pramana, ¿se acuerdan lo que quería decir? ¿Lo anotaron por ahí? Pramana, más alto pramana.
Anybody? ¿Alguno? Yo lo tengo escrito, pero les voy a dar chance. Forma de conocimiento. No, pramana es una medida estándar. Entonces es más alta medida estándar, ¿no? Como si uno tiene, vieron que si uno tiene en Argentina un centímetro de esos de plástico no se considera muy efectivo porque a veces se estiran, no sé qué, y si tenés uno de metal es mucho más efectivo porque mide mejor, digamos. Entonces es una forma de medir que es mucho más efectiva que las otras formas de medir. Pramana significa unidad de medida, en donde pones como base, como estándar para que otras cosas se comparen con eso, ¿no? Si tenés una regla, puedes medir la mesa o el zapato o un vestido, lo que quieras medir, porque todo lo medís en base a ese estándar, ¿se entiende? Como el estándar, el pramana Sí, es lo que pasa es que yo también entendí brahmana, no pramana. No, pramana. ¿Lo querías escuchar de vuelta? Pramana. Sí, pramana. Lo dijo al principio. Pramana. No. ¿Sí? Y lo que decías Yeri es más tipo brahmana. Ah, no, pero es el ¿Entendés? conocimiento. Sí, puede ser. Claro. ¿Está bien, Jerry? Gracias. Sí. Best source of valid knowledge. Es la mejor base de conocimiento, una fuente fidedigna de conocimiento. And so he says in the Sandarbhas, he says, we will quote other literature Entonces él dice en los sandarbhas, vamos a mencionar a otras literaturas in the Sandarbhas, but not by way of trying to prove that the Bhagavatam is right. Vamos a citar a otras escrituras, pero no para probar que el Bhagavatam es correcto. Trying to prove that the Bhagavatam is right. The Bhagavatam is the authority. El Bhagavatam es la autoridad. We will use other literatures to show that there is, just to make the point more clear and to Vamos a hablar otras literaturas para hacer el punto más claro. show that there's consensus. Para también mostrar que hay así consensos, no sé cómo se dice, como que están de acuerdo, no sé cómo se dice, como que está todo de acuerdo. ¿Consenso se dice? With the point of the Srimad En el Bhagavatam. punto de Srimad Bhagavatam. But the Bhagavatam itself requires no proof. Pero el Bhagavatam en sí mismo requiere no prueba. Now, let's look at this point in more detail. Vamos a mirar este punto en más detalle. Yo creo que vamos a dejar acá, porque vamos a empezar la semana que viene en el punto del contenido. Minuto 27. Minuto 22. Bueno, comentarios, ideas, quejas. Yo ahora que puedo hablar, quería decir que qué bueno verte, que estás bien, que te recuperaste de aquella internación y todo eso, cosa rara que apareció ahí. Buenísimo volver a verte en acción. Gracias, Gustavo, gracias. Sí, fue ahí como que uno nunca sabe cuándo es el momento, ¿no? Krishna ahí nos muestra a veces, prepararte porque cualquier momentito solamente es así, una brisa y ya no estamos más, ¿no? Alrededor, así que es interesante porque estuve re bien y de repente estaba internada, o sea, ¿no? Re loco, y bueno, ahora otra vez estoy bien, re loco. La semana pasada estuve internada, Kalini.